La lluvia caía fina sobre la carretera de tierra, levantando un olor a barro frío que se metía en los pulmones. El coche negro, demasiado elegante para ese barrio olvidado, se detuvo de golpe. Dentro, ella apretó el volante. No era miedo, era algo peor, una emoción que no esperaba sentir después de tantos años. Bajó. El viento le golpeó el rostro, trayendo consigo el silencio incómodo de las casas humildes, las ventanas cerradas, las miradas que observan sin preguntar. Sus zapatos caros se hundieron en el polvo mojado. Frente a ella, un hospital pequeño, luces blancas parpadeando, olor a desinfectante y cansancio. Había vivido rodeada de lujo, de pasillos brillantes y palabras vacías. Pero allí, en ese lugar frío, su respiración se volvió pesada. Cada paso despertaba recuerdos que había enterrado. Noches sin calefacción, manos pequeñas buscando las suyas, promesas que nunca pudo cumplir. Entonces lo vio, y en un segundo, todo su pasado se quebró. El ruido del mundo desapareció. Solo quedó esa verdad, cruda e inevitable. Pero aún no sabía que ese encuentro cambiaría su vida para siempre. La carretera de tierra terminaba de forma abrupta, como si el mundo hubiese decidido no continuar más allá de ese punto. El coche negro se detuvo levantando una nube de polvo húmedo. Clara permaneció unos segundos inmóvil, con las manos apoyadas en el volante, escuchando el motor apagarse y el silencio que lo sustituyó. Un silencio distinto al de los áticos de lujo o los despachos acristalados. Este silencio pesaba. Bajó despacio. El aire era frío, cargado de olor a tierra mojada y humo viejo. Frente a ella se extendía el barrio. Casas bajas, paredes desconchadas, ropa tendida que goteaba por la lluvia reciente, charcos donde se reflejaban farolas cansadas. Un perro flaco la observó desde una esquina sin ladrar. Clara cerró la puerta del coche con cuidado, como si temiera despertar algo. No sabía por qué había venido. Solo que, al leer aquel nombre en un informe del hospital, algo dentro de ella se había movido. Caminó unos pasos. El hospital era pequeño, casi una clínica improvisada. Una luz verde parpadeaba sobre la entrada. Dentro, el olor a desinfectante se mezclaba con el de ropa húmeda. Vio gente esperando sentada en sillas de plástico, una mujer con un bebé dormido en brazos, un anciano con la mirada perdida, un hombre de pie, encorvado, sujetando la mano de una niña. Fue esa imagen la que la detuvo. El hombre tendría poco más de 40 años, pero la espalda vencida lo hacía parecer mayor. Llevaba una chaqueta gastada, demasiado fina para el frío. La niña, de unos 6 o 7 años, tenía el pelo oscuro recogido sin cuidado y una chaqueta rosa claramente heredada. Sus zapatillas estaban mojadas. Miraba al suelo, balanceándose suavemente. Clara sintió una presión en el pecho. No era compasión fácil, era reconocimiento. Se sentó a cierta distancia, sin saber qué decir ni a quién. Escuchó fragmentos de conversaciones. Toses, el sonido de una máquina vieja. El tiempo pasaba lento. El hombre sacó de su bolsillo una bolsa de plástico. Dentro, un trozo de pan envuelto en papel. Lo partió con cuidado y ofreció la mitad a la niña. «Come, Lucía», dijo en voz baja. Ella negó con la cabeza. «Tú primero». Él sonrió apenas y se llevó el pan a la boca, masticando despacio. Luego insistió. Esta vez, la niña aceptó. Compartieron el silencio. Ese gesto, tan simple, rompió algo en Clara. Recordó otras manos, otros silencios. Recordó cuando compartir era sobrevivir. Pasaron varios minutos así, hasta que una enfermera salió y llamó un nombre que no era el suyo. El hombre se levantó de golpe, tenso. No era para él. Volvió a sentarse, derrotado. Clara respiró hondo. No quería interrumpir. No quería invadir. Pero sentía que, si no hablaba ahora, se iría y aquello quedaría como una imagen más para olvidar. «Perdón», dijo al fin, con voz suave. «¿Llevan mucho esperando?» El hombre la miró, sorprendido. Sus ojos eran cansados, pero atentos. «Desde esta tarde», respondió. «Dicen que hay retraso». Clara asintió. La niña levantó la vista un segundo y volvió a bajarla. «Hace frío aquí», añadió Clara, casi como una disculpa. «Estamos acostumbrados», dijo él, encogiéndose de hombros. Hubo un silencio incómodo. Clara dudó. «Me llamo Clara». «Javier», respondió él. «Y ella es mi hija». La palabra hija salió firme, protectora. «Es tarde para una niña», dijo Clara. No teníamos a quien dejarla. No había reproche en su voz.
Solo un hecho. La enfermera volvió a salir. Esta vez se llamó a Lucía. Javier se levantó, nervioso. La niña apretó su mano. ¿Puedo? Empezó Clara, sin saber cómo terminar. Si necesitan algo, puedo esperar aquí. Javier dudó. Luego asintió con un gesto rápido, agradecido sin exceso. Esperaron. Clara observó las paredes descascarilladas, el reloj que parecía no avanzar. Pensó en su pasado, en el día en que había salido de un barrio parecido con una maleta prestada y la promesa de no volver. Pensó en el matrimonio que la había llevado lejos, en el lujo que había tapado muchas ausencias, pero no todas. Cuando Javier regresó, su rostro estaba más hundido. No es grave, dijo antes de que Clara preguntara. Pero necesita medicación. Y reposo. Clara vio cómo sacaba unos papeles, cómo los doblaba una y otra vez. ¿Hay problema? Preguntó Javier bajo la voz. No tengo ahora mismo para todo. Me han dicho que vuelva mañana. Clara miró a la niña. Estaba sentada, agotada. Yo puedo ayudar, dijo, casi sin pensar. Javier negó de inmediato. No, no es caridad, respondió Clara. Es, buscó la palabra. Es hoy. Javier Lamoureux Largoredo. Luego suspiró. No sé ni su apellido. No importa. Otro silencio. Más largo. Al final, Javier asintió, vencido. Salieron juntos. La lluvia había vuelto. Clara abrió el coche. La niña miró el interior, asombrada. Solo hasta la farmacia, dijo Clara. Luego deciden ustedes. Javier aceptó. Durante el trayecto no hablaron. La radio apagada. Solo el sonido de los limpiaparabrisas. Clara pagó sin decir nada. Javier sostuvo la bolsa con las medicinas como si fuera algo frágil. Al despedirse, él dijo, «Gracias. No lo olvidaré». Clara los vio alejarse, caminar despacio hacia el barrio. La niña se giró y la miró por última vez. Y por primera vez en años, sintió que no podía dar media vuelta e irse. La mañana llegó gris y húmeda. Clara abrió la ventana de su apartamento, dejando que el frío le golpeara la cara, recordándole que el lujo no la protegía de nada real. Aún sentía el peso de la noche anterior, de la niña pequeña y el hombre que apenas conocía. Su promesa resonaba en su mente como un eco. No puedo dar media vuelta e irme. Decidió que debía actuar, pero el mundo parecía ponerse en su contra. Primero, los papeles. La clínica, pequeña y sin recursos, exigía documentación que Javier no tenía. Seguro social de la niña, certificados médicos, permisos de residencia. Clara pasó horas hablando con funcionarios que la miraban con escepticismo. «Señora, no puede entregar medicación sin papeles», dijo la funcionaria, ajustándose las gafas. «Lo siento, son normas». Clara tragó saliva. Normas. Palabras frías para un mundo que no esperaba emociones. Mientras tanto, Javier llegaba tarde a todo, atrapado entre trabajos mal pagados y la niña que pedía atención constante. Sus gestos eran pequeños pero reveladores. Ajustar la chaqueta de Lucía, limpiar su cabello en silencio, arrastrar los pasos sin que nadie le viera. Clara observaba, cada movimiento un recordatorio de la vulnerabilidad de su mundo. Un día, mientras entregaba medicación en la clínica, Lucía tosió violentamente. El niño flaqueó en los brazos de su padre, la fiebre visible en sus mejillas. Javier miró a Clara con desesperación. «No puedo, no tengo dinero para todo esto», dijo, la voz quebrada. Clara sintió un nudo en la garganta. Era fácil prometer ayuda desde la distancia, desde la comodidad. Pero allí, con aquel niño enfermo y aquel hombre exhausto, la promesa se volvía concreta, exigente y dolorosa. Durante la tarde, Clara empezó a abrirse. Habló de su pasado, los años de matrimonio que la alejaron de su familia, la sensación de haber perdido lo que de verdad importaba, los silencios que la perseguían. Javier escuchó, al principio con incredulidad, luego con una leve comprensión. Compartieron un café improvisado, en silencio, miradas que decían más que palabras. La niña se quedó dormida entre ellos, confiando sin saber por qué. Sin embargo, los obstáculos eran constantes. Los vecinos del barrio observaban con recelo a Clara, la extranjera de dinero que se metía en sus vidas. Susurros en las calles, miradas duras cuando entraba en tiendas, comentarios sobre no meterse en lo ajeno. Cada paso que daba se sentía juzgado, como si el barrio entero probara su sinceridad. Una tarde, mientras llevaba medicinas a la clínica, recibió una llamada.
La farmacia se había negado a entregarla sin un pago inmediato, y Clara apenas tenía suficiente para cubrirlo. Su corazón palpitó fuerte. El miedo a fallar y defraudar aquella confianza la hizo temblar. No podemos dejar que sufra, murmuró para sí misma. No ahora. Decidió entonces arriesgarse. Sacó dinero de su propia tarjeta de crédito, ignorando los límites de su cuenta, pagando con la esperanza de que nadie se diera cuenta. Sentía que cada céntimo era un acto de fe, un pequeño sacrificio que podía inclinar la balanza a favor de aquellos que no podían luchar por sí mismos. Al regresar, Javier la esperaba en la puerta de la clínica. Lucía dormía en sus brazos, frágil y cálida. Sus ojos se encontraron. Hubo un momento en que la tensión se rompió. Un abrazo silencioso, pesado de emociones, donde no hicieron falta palabras. La vulnerabilidad de ambos quedó expuesta, palpable, dolorosa y hermosa. Pero entonces llegó el golpe. Una enfermera salió corriendo de la sala de espera. El doctor dice que debemos hospitalizarla de inmediato. Gritó, señalando a Lucía. El mundo se detuvo. La niña, pequeña y confiada, estaba nuevamente en peligro. Javier soltó a Clara un instante para tomarla en brazos, con la desesperación pintada en cada línea de su rostro. Clara sintió que todo lo que había construido en horas, toda la confianza ganada, podía desaparecer en segundos. Afuera, la lluvia comenzaba otra vez, mezclándose con el polvo de la calle. Clara respiró hondo, el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez, entendió que ayudar significaba asumir riesgos reales, exponerse a fallar y perder. Sin embargo, no podía retroceder. No voy a dejar que pase nada, dijo Clara, la voz firme aunque temblorosa. Estoy contigo. Javier asintió, aunque el miedo y la incredulidad permanecían. La niña tosió de nuevo, pequeña y frágil, y en ese momento algo en Clara se solidificó. La promesa que había hecho la noche anterior no era una opción. Era un deber emocional que debía cumplir, aunque le costara todo. El coche negro permanecía estacionado al fondo, un símbolo silencioso de su mundo anterior, distante y cómodo. Aquí, entre calles de tierra, charcos y rostros cansados, Clara había encontrado un propósito que no podía ignorar. Y aunque aún no conocía todos los obstáculos legales, financieros y sociales que enfrentaría, sabía que debía continuar. Al terminar la tarde, mientras Lucía dormía en una pequeña cuna de la clínica, Javier y Clara se sentaron frente a frente. Sin palabras, solo miradas, compartiendo la certeza de que lo que comenzaba era mucho más grande de lo que habían imaginado. Clara tocó la mano de Javier suavemente. Él no retiró la suya. El primer gesto de confianza plena, frágil pero verdadero, que marcaba el inicio de algo que ninguno podía deshacer. Sin embargo, una sombra apareció a la puerta de la clínica, un funcionario con un sobresellado, expresión severa, y en su mirada la advertencia de que los problemas apenas comenzaban. La tensión se volvió palpable. Clara comprendió que esta vez la promesa no sería suficiente. Habría que luchar con todo lo que tenía. Y mientras la lluvia caía sobre el barrio, Clara tomó una decisión silenciosa pero firme. No permitiría que nada ni nadie rompiera el lazo que comenzaba a formarse entre ellos. El capítulo cerró con un hilo de esperanza y un temor contenido. La batalla apenas comenzaba, y aunque la noche parecía interminable, Clara estaba lista para enfrentarse a ella. El sol se colaba tímido por las cortinas del pequeño apartamento, iluminando la sala con un tono cálido que hacía brillar las partículas de polvo en el aire. Clara se sentó en el sofá, con la niña dormida a su lado y un café humeante en la mano. La rutina ya no era una carga, sino un ritmo compartido que les daba estabilidad y esperanza. Javier entró con pasos silenciosos, todavía con la chaqueta húmeda del día anterior, pero esta vez con una sonrisa tímida. Sus ojos buscaban a Clara, buscando el momento adecuado. La tensión que antes los separaba se había transformado en algo más profundo, respeto, confianza y cariño. Clara comenzó con la voz temblorosa. He estado pensando mucho sobre todo lo que pasó, lo que dejé que pasara. Clara lo miró, sin decir nada, dejando que sus palabras fluyeran primero. Te fallé, continuó Javier. No debí dejar que Lucía sufriera sola, ni que tú cargases con todo esto mientras yo me alejaba de lo importante. Me equivoqué. Te pido perdón, de verdad, y si me das una segunda oportunidad, prometo no fallarte más. Silencio. Solo el sonido de la respiración de la niña y el café burbujeando suavemente. Clara sintió que su pecho se llenaba de emociones encontradas, la ira y el miedo mezclados con la ternura y la esperanza. Su mirada se suavizó,
y por primera vez desde hacía mucho, permitió que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Javier dijo, casi un susurro: todos cometemos errores. Todos necesitamos ayuda. Y, una pausa, creo que podemos intentarlo. El abrazo que siguió no necesitaba palabras. Fue largo, cálido y completo, un puente entre los errores del pasado y la promesa de un futuro compartido. Lucía se despertó ligeramente, apoyando su cabeza entre ellos, como entendiendo que la paz había llegado. Con el tiempo, la familia encontró su ritmo. Javier consiguió un trabajo estable, y Clara ayudaba a la clínica a organizar medicinas y alimentos. La pequeña aprendía, jugaba y reía en un hogar donde las risas eran sinceras y la seguridad un regalo diario. Las calles del barrio seguían llenas de polvo y barro, pero dentro de aquel apartamento había luz, amor y confianza. Un día, mientras compartían la cena, Clara miró a Javier y a Lucía y comprendió algo profundo. La familia no siempre viene de la sangre. A veces se construye con paciencia, con cuidado y con el corazón. El pasado ya no los perseguía. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa era un recordatorio de que los errores se pueden redimir y los vínculos reconstruir. En aquel hogar humilde, entre risas y susurros, Clara entendió que habían creado algo que nadie podría arrebatarles. Y mientras el sol se ocultaba, pintando las paredes de un dorado cálido, Clara sonrió por primera vez sin reservas, rodeada de quienes había elegido amar. A veces la familia no se hereda, se elige con el corazón.